Muy bien, amén. Vamos a leer las escrituras sugeridas, que el mueble que se va a tocar hoy es la fuente o lavacro. ¿Se escucha bien por allá? Correcto. Entonces tenemos, la primera escritura es Éxodo capítulo 30 y versículo 17 al 21. Dice, habló más Jehová a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavará Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. La otra escritura está en el capítulo 38 y versículo 8 dice, también hizo la fuente de bronce y su base de bronce, de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, ¿no? Esas son las dos escrituras sugeridas, entiendo que es así, ¿no, Marco? All right. Bueno, muy bien. A ver, es un mueble que como la descripción fue dicha, estaba ubicado entre el altar del holocausto, ¿verdad? Y el tabernáculo, o lo que estaba probablemente equidistante entre el altar de bronce y el tabernáculo en sí, ¿no? Que es lo que constituía el lugar santo y el lugar santísimo, ¿no? Eh, Como dice aquí la palabra, estaba ubicado en medio de ellos, se componía de una base y un plato más, entiendo que más superior, ¿no? Probablemente eran dos piezas, pero unidas, ¿no? Ah, Otras versiones hablan de una palangana, ¿no? Algunos la han hecho como que hay un plato superior, ¿verdad? Eh, Probablemente un poco profundo y un plato más amplio hacia la base inferior. Y hay quienes dicen que tenía agua en ambos sectores, ¿no? El material, como hemos leído, era de bronce o cobre y dice que en la segunda lectura que fueron del bronce o de los espejos, ¿no? Sabemos que en aquel entonces no se usaba el cristal, el vidrio como espejo, sino era el bronce muy pulido, que se pulía importantemente y así permitía verse las mujeres, ¿no? Y por eso es que dicen que las mujeres que estaban a las puertas del tabernáculo, ellas entregaron pues, sus espejos y con esto se fundió y se hizo pues el altar de bronce o de cobre. Y entendemos que eso debió ser en la parte más superior, o quizá todo, debió ser eventualmente muy pulido, muy transparente para que eh, el sacerdote, cuando iba a ofrecer, como él venía del altar del sacrificio, él se lavaba las manos, dice, y los pies, ¿no? Bueno, la simbología del altar, definitivamente tenemos que pensar en el Señor Jesucristo. Es un tipo del Señor Jesucristo como la fuente de purificación, ¿verdad? De purificación nuestro. Y también tenemos que pensar, porque hay escrituras, y los hermanos pues lo dirán o lo tocaremos en el transcurso de la, de la exposición, pues, o de la reunión, las otras escrituras, pues, que apoyan, ¿no?
que también es un tipo de Cristo en la palabra, pues, o de la palabra de la palabra de Dios, ¿no? Donde hay escritura donde dice que nos ha purificado a través de la palabra y que también uno puede verse, ¿verdad? Puede escrutarse a través de la palabra. Entonces, como hemos aprendido, pues el primer mueble que encontramos a la entrada del altar es el altar de sacrificio del holocausto de bronce, que tiene que ver más con como un tipo de en cuanto al creyente, con su salvación, ¿verdad? El sacrificio que el Señor Jesucristo hizo por nosotros, el Cordero de Dios, para venir a ser nuestro Salvador. Y aquí luego encuentra el lavacro o la fuente de bronce que tiene que ver más con santificación. ¿Para qué? Para poder adorar y servir. Hay escrituras también que nos apoyan en que dice la palabra que levantemos manos limpias, ¿no? Allá en Primera de Timoteo, capítulo 2, manos limpias, ¿verdad? Y también tenemos la escritura en Juan capítulo 13, donde el Señor eh, eh, lava los pies de sus discípulos, ¿no? Él dice que el que está lavado, eh, la expresión ahí es bañado, no necesita nuevamente bañarse. Cuando Pedro le dijo que no me lavará, y el Señor le dice, si no te lavas, no podrás tener parte conmigo, ¿no? En mi comunión, ¿verdad? Entonces, Pedro dice, no, sino la cabeza, los pies y todo. Entonces el Señor le enseña que solamente necesita los pies y hemos aprendido pues que esa es la provisión diaria que el Señor nos da a los creyentes para esa restauración y esa limpieza continua que nosotros necesitamos para poder estar aptos para así servir y para poder adorar al Señor. Es interesante que este mueble no tiene medidas, no se da medida y que no hay ningún otro material en él como madera o oro, sino que es solamente cobre, solamente bronce. Y pudiéramos ahí pensar como la suficiencia y la abundancia de la palabra para suplir al creyente o las necesidades del creyente. Bueno, yo lo dejo hasta ahí como introducción y luego pues los hermanos desarrollarán todo el tema y bueno, si es necesario podemos volver a hablar, pero ese sería más o menos las palabras que yo tenía de apertura pues de la reunión. Gracias, hermano. Gracias, hermano Daniel. Bueno, damos apertura pues a los hermanos para ayudar con la enseñanza. Podemos comenzar enfatizando algunos aspectos que dijo el hermano Daniel. Uno es que es el único mueble que no hay medidas. No están especificadas, es de donde tal vez tenemos menor conocimiento, no es como las otras piezas que tienen alguna serie de características que pudiéramos resaltar, como ya el hermano Daniel señalaba. No hay medidas ni tampoco una forma específica que nosotros pudiéramos establecer y que decir, bueno, aquí la escritura dice que era así, 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 pero simplemente se establecen algunos parámetros que hemos escuchado y vemos incluso modelos como lo está presentando el hermano Daniel, de una taza grande arriba donde entendemos se lavaban las manos y otra base donde también se colocaba agua, entendemos que sería para lavarse los pies, porque ellos se lavaban eran las manos y los pies. Ahora hay un elemento resaltante
aun cuando estaba primero el altar, o sea que lo primero que entraba, al entrar un hombre al atrio, lo primero que se encontraba allí era precisamente el altar. Pero luego podíamos ver el lavacro o la fuente, y después era que estaba el tabernáculo, pero los sacerdotes, para ir al altar, primero tenían que pasar por el lavacro, tenían que pasar por la fuente. O sea que antes de iniciar cualquier tipo de acción o de ministerio sacerdotal, tenían que ir a la fuente. Y eso nos da a nosotros un indicativo claro. Y entendemos, como decía el hermano Daniel, cuando las aguas están en reposo, nos habla de la palabra de Dios revelada. Cuando las aguas están en movimiento, nos habla del Espíritu Santo actuando. Por lo menos cuando el Señor dijo que de vosotros correrán ríos de agua viva. Cuando habla de los ríos de agua viva, está hablando del Espíritu Santo actuando. Pero cuando habla del agua en reposo, por lo menos acá en la fuente, nos habla de la palabra de Dios revelada. Entonces, si nosotros tomamos esa ilustración o esa figura que Dios nos está presentando, lo primero que debemos ir antes de realizar cualquier ministerio es la palabra. La palabra nos santifica, la palabra nos ayuda a entender mejor las cosas. Ahora dejo una pregunta en el ambiente. Allí en Hebreos se hace mención al agua pura y habla de acerquémonos confiadamente, y entendemos que está hablando del santuario real, y ahí habla en el capítulo 10, donde se hace mención de esto, que él dice que tenemos entrada al lugar santísimo donde está Cristo entronado. Pero ahí habla no solamente de lavarse las manos y los pies, sino que él dice allí en Hebreos capítulo 10, versículo 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Aquí habla del cuerpo completo. ¿Qué podemos aprender en cuanto a esto, dado a que en el lavacro solamente se lavaban las manos y los pies? El hermano Eliezer tiene la mano levantada. Adelante, hermano. Buenas noches, mi queridos hermanos. Bueno, como tengo un poquito de inconveniente con mi micrófono, pero ¿me están escuchando bien ahorita? Sí, lo estamos escuchando, hermano. Ajá. Bueno, mi querido hermano, ya escuchando la introducción de nuestro querido hermano Daniel, muy sencilla, muy corta, pero muy concisa y resumida, pues, de lo que representa esta fuente. Como ya dijo nuestro querido hermano al comienzo, que esta fue el último, vamos a decir, no podemos decirlo como mueble, porque los muebles estaban dentro del tabernáculo, pero de los que estaban afuera, fue la última que se hizo, aunque en lo general lo último que se hizo fue el atrio, que aparece en Éxodo 40, ¿verdad? Pero acá yo puedo notar, mi hermano, la orden para hacer la fuente. Ya nuestro hermano la citó, Éxodo 30, 18 al 21, ¿verdad? ¿Y cómo se hizo esta fuente? Ya también sabemos que allá en Éxodo 38, 8, ya nuestro hermano también lo leyó, que fueron los espejos de estas mujeres que velaban en la puerta del tabernáculo. No sabemos, mi hermano, qué hacían estas mujeres. Para la mayoría de los entendedores no se sabe qué hacían estas mujeres allí a la puerta. Aparece en los tiempos de Elí que se habla también algo de esto. Pero yo quería ir un poquito más atrás, mi hermano, para comentar algo de lo que quiero decir, ¿verdad? Remontándome allá a Génesis, tengo que ir con un poquito de cuidado, mi hermano, porque tengo que utilizar las dos manos. En Génesis 15, 14, cuando el Señor le prometió primero a Abraham, ve lo que dice, cuando él le dijo que el pueblo de Israel iba a estar por 400 años en Egipto. Pero en Génesis 15, 14, él le dice, mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. ¿Ve? Eso se lo dijo el Señor a Abraham. Más adelante, algo parecido, pero referente a lo mismo, se lo dijo a Moisés en Éxodo 3,
Éxodo 3, déjeme ver acá mi chuletica, mi mano. Éxodo 3, 22, ¿verdad? Dice, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a sus huéspedes alhaja de plata, alhaja de oro y vestido. Esto era refiriéndose a nuestro Señor allá cuando el pueblo iba a salir de Egipto, ¿verdad? Entonces, vemos más adelante que el Señor le dio gracia cuando ellos cuando esto se cumplió en Éxodo 12, 35, no lo voy a leer para ahorrar tiempo. Allí se cumplió que ellos cuando salieron le pidieron todo esto, alhajas de oros y también vestido, ¿verdad? Pero es posible también, mi hermano, que para a muchos entendedores y estudiadores, ellos también trajeron espejos de bronce y posiblemente de allí fue donde se hicieron también muchos trabajos de bronce y a lo mejor esta fuente, ¿verdad? Pero ve, podemos ver, mi hermano, que esta fuente, como dijo nuestro hermano, servía para ellos lavarse antes de entrar al santuario, allá al tabernáculo, pero también servía, es posible que también servía para lavar los sacrificios. Eso aparece en Levítico capítulo 1 y el versículo 9. Déjeme aquí mi mano, porque como les dije, tengo una sola mano, porque con una tengo que tener celular tomado. Bueno, aparece en Levítico 1:9, ahí dice que posiblemente también lavaban los sacrificios, ¿verdad? En esta fuente. También en los tiempos de Salomón, mi hermano, él hizo una fuente mucho más grande, ¿verdad? Que era donde los sacerdotes se lavaban. Pero también hizo 10 fuentes más grandes donde ellos lavaban los sacrificios, ¿verdad? Y vemos también que estas fuentes no eran hechos directamente con el material de ellos. Por lo menos ya les dije que esta fuente posiblemente las trajeron las mujeres con los espejos que trajeron de Egipto. También el de Salomón, Salomón lo hizo con el bronce que le había guardado su padre David en las guerras que él había tenido. Eso está en Primera de Crónicas 18, 8, el versículo 8, ¿verdad? Pero en cuanto al significado, ya nuestro hermano dijo de la purificación y esto, pero sabemos que muchas veces hay símbolos, hay objetos, mi hermano, que tienen muchos significados y yo le podría encontrar otro parecido al que dijo nuestro hermano Daniel, como es Cristo nuestro santificador, esta fuente. Y nuestro hermano hizo Marco la pregunta de que si tendríamos, entendía así, ¿no? Que si nosotros tendríamos que lavar todo nuestro cuerpo, se me vino a la mente solamente un pequeño aporte, mi hermano, allá en Levítico 16, cuando el sumo sacerdote entraba una vez, déjeme ver a ver si lo tengo aquí, mi hermano, Levítico, ajá, aquí está, Levítico 16, 4 dice, se vestirá, hablando del sumo sacerdote, se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillo de lino y se ceñirá de cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son santas vestiduras, con ella se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua, ¿verdad? Entonces aquí yo, sujeto a corrección, mi hermano, yo pienso que cuando dice lavar su cuerpo es, como dijéramos nosotros en nuestros días, bañarse. Entonces, eso vendría siendo como una figura de nosotros cuando nos vamos a dirigir a nuestro Señor, como ya mencionó nuestro hermano allá en Hechos, en Hebreos 10, lavar nuestros cuerpos. ¿Qué quiere decir eso? Con conciencia, corazón limpio, con buena conciencia, por lo menos cuando vamos al primer día de la semana. No es que nosotros nos vamos a lavar o nos vamos a bañar, por decir literalmente el sábado, que es que el otro día vamos a ir a celebrar la cena del Señor. Si no, mi hermano, siempre tenemos que tener
en mente, nuestros corazones limpios, nuestra mente es limpia, libre de toda conciencia, para nosotros poder tener esa libertad de entrar confiadamente al trono de la gracia de nuestro Señor, como dijo nuestro querido hermano. Este era mi pequeño comentario, mi hermano. Muchas gracias, hermano Eliezer. Sí, es bien interesante eso que el sumo sacerdote dice allí claramente que lavar sus cuerpos con agua en el lugar del santuario, también especifica que era en el lugar del santuario, eso es bien interesante. Pero también hay otra mención que hace el mismo Señor en Juan capítulo 13 señalado, cuando él lava los pies de los discípulos y él dice que solamente es necesario lavar los pies. Entonces, por eso hay que distinguir pues las situaciones. Allí entendemos que cuando hace la mención allí, incluso el hermano Daniel también lo mencionaba, hablaba de la santificación para él, procurar la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor, y entendemos que ver al Señor es ver al Señor en este tiempo, ¿no? Porque todo creyente lo va a ver cuando Él venga a buscarnos, cuando venga en gloria estaremos juntamente con Él, pero ahí la mención es ver al Señor en nuestras vidas reflejada en forma práctica constantemente. Entonces, todo esto me llama la atención porque allí fíjense que habla de que los sacerdotes se lavaban las manos y los pies. Las manos nos hablan de las obras y los pies nos hablan del testimonio. Es la figura que hemos relacionado allí y era precisamente lo que estaba así indicado, que tenían que lavarse constantemente los sacerdotes en forma permanente. La situación del día de la expiación, si nosotros lo llevamos al estado literal de lo que está siendo mencionado, pudiéramos decir que eso sucedió una sola vez, porque el Señor Jesucristo hizo perfectos para siempre a los santificados con una sola ofrenda. Fue una sola ofrenda, una sola vez. Ya no hay más día de la expiación, ya no hay más nada que, como dice el himno, no hay fuego ni altar, ya la ofrenda fue hecha ya. Y ya nosotros cuando creemos en Él fuimos lavados plenamente. Hemos sido hechos santos para Él, pero constantemente sí tenemos que lavar los pies. Y ahí el Señor, en la cita que estamos haciendo en Juan capítulo 13, dice incluso que lavarnos los pies los unos a los otros, o sea que la ayuda en ese sentido. Pero bueno, otro elemento interesante que tenemos que mencionar, como ya ha sido señalado, es que la fuente es de bronce y el bronce nos habla del juicio de Dios. Entonces, el agua, como ya se ha hecho mención, si nos habla de la palabra de Dios, está allí en ese recipiente de bronce, nos dice que nosotros debemos juzgarnos a través de la palabra. La palabra de Dios juzgando y escrutando nuestro corazón. Buscando. Así como decía el salmista, que nos librara de aquello que es oculto, lo que nosotros no vemos, pero que está allí y es necesario que sea quitado, que la palabra corte todo elemento de carnalidad, todo elemento que no conviene, que no está bien. Algunas cosas que tal vez pudieran ser hasta legítimas bajo algún concepto social, pero que no conviene. Entonces, que sean quitadas, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Entonces, lavarnos y juzgarnos con la palabra delante de Dios. Otra cosa interesante, hermano, es que estos dos muebles iniciales estaban a la intemperie. No tenían ningún techo, como así los otros que sí vamos a ver en el lugar santo y lugar santísimo. Estos no, el lavacro y el altar del holocausto estaban al aire libre, ¿no? Y como dijo Marco, el sacerdote se lavaba las manos, que nos habla de obras,
y los pies, que nos habla de testimonio. Entonces, estaba pensando que esto nos figura pues en la vida pública nuestra, pues la vida a vista de Dios y a vista de los hombres. ¿eh? Entonces, interesante. Y como dice Santiago, lo que ha dicho Marco, ¿no? Que el agua pues es la fuente de purificación, la palabra. Y Marcos, perdón, Santiago habla en capítulo 1 y versículo 22, dice, pero sed hacedores de la palabra, aquí lo menciona, y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, en la palabra, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace, ¿no? Entonces allí tenemos la figura de el agua como la palabra, la cual nos juzga, la cual nos confronta, ¿verdad? Al creyente, para así que el creyente a través de la palabra, como hemos escuchado, pueda purificarse, pueda de alguna manera apartar aquello que de verdad la palabra nos indica que está y que no está bien, ¿verdad? Entonces, así el sacerdote también se veía pues en la fuente y podía lavarse en ella de manera efectiva, ¿no? Entonces, la vida también, ¿no? El testimonio, las obras, el caminar, estando a la vista de Dios y también estando a la vista de los hombres. Gracias, hermano Daniel. Bueno, invitamos a los hermanos a continuar. Está el hermano Auregui en la sala, hermano Julio también. Te animamos, hermano, a ayudarnos. Buenas noches, mi hermano. Sí, pensando en lo que ya hemos escuchado hoy, también en la pregunta que se hizo ahí en Hebreos 10 y 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hemos aprendido, y lo estamos escuchando también, que en la Escritura, todo sumo sacerdote, antes de acercarse al lugar santísimo, ellos tenían que lavarse allí en la fuente de bronce, en el lavacro, también se llama. Por eso estaba colocada ante la entrada del tabernáculo, allí antes de pasar al lugar santo. Creo que el autor de los Hebreos, de alguna forma, lo dice como, en un cierto sentido, como el sacerdote tenía, por donde tenía que pasar primero. Por supuesto, él tenía que lavarse primero para luego ofrecer el sacrificio que le santificaba para poder entrar en el lugar santísimo. Pero también en otro sentido, no es así en cuanto a la distribución de los muebles del tabernáculo. Hemos aprendido, si uno comenzaba por la puerta, pues primero se encontraba el altar y luego era el lavacro. Entonces creo que es allí el simbolismo establecido por Dios al dar las instrucciones para la colocación de los muebles también. Quizás podemos pensar pues en que eso corresponde a la orden, al orden de las realidades espirituales. Primero es el perdón de pecado y él va a anteceder al bautismo en el Espíritu. Primero fue el Calvario. El Calvario viene antes del Pentecostés. Entonces, quizás en ese sentido también se puede apreciar eso que nos dice allí Hebreo, pero es un pequeño comentario también en cuanto a
Se ha dicho, no se sabe la forma ni el tamaño, y tampoco ni siquiera se dice cómo era llevado durante la marcha, cómo era, no sé si algún hermano ha encontrado alguna escritura, pero no, si tienen una idea me ayudan allí. Pero sabemos que tenía allí un pie de bronce, todo era de bronce. Y eso se diferenciaba con cualquiera de los otros vasos de ese tipo, tenía ese pie. Y es interesante que el pie, podemos pensar que de alguna forma lo conectaba con la tierra, al mismo tiempo lo elevaba. Creo que podemos pensar en nuestro Señor Jesucristo, está con su humanidad, Él estuvo aquí en la tierra para buscar y a salvar lo que se había perdido, ese andar de Él aquí tan precioso. Pero Él provenía, era del cielo. Igualmente nosotros, pues nos enseñan que nuestro andar, el andar terrenal de sus hijos, el pueblo de Dios, nosotros estamos aquí en la tierra, pero estamos de paso, peregrinos, extranjeros. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Entonces, unas preciosas figuras allí con respecto también al lavacro, pero seguimos escuchando y aprendiendo. Muchas gracias, hermano Julio. Bueno, hermano Mar, ayúdenos. Sí, buenas tardes, hermanos. Saludos. Interesantes los detalles que ustedes han venido considerando acerca de esta porción allí en Éxodo capítulo 30, ¿no? Donde es Dios quien está hablando a Moisés, en especial para que pudiera Moisés llevar a cabo el hecho de poner esa fuente de bronce justo en el lugar que precisamente Dios le había indicado. Fíjense, apreciados hermanos, y como usted dijo, hermano Marcos, el bronce en la Biblia nos representa pues la justicia divina. Cuando uno va al libro de Apocalipsis, precisamente cuando Juan está viendo esa visión del Hijo del Hombre, él entonces ve que los pies son de bronce bruñido, refulgentes como un horno. Y en el versículo 18 del capítulo 2, cuando el Señor está haciendo algunas acotaciones en relación a las iglesias, Él se presenta allí no solamente como el que tiene los ojos como llama de fuego, que le permite al Señor poder escrutar lo más interno del corazón, sino que nos dice allí que los pies de igual manera son semejantes al bronce bruñido. Por cierto, muy bien elaborado, muy bien trabajado perfectamente. Esto nos acentúa un poco más el hecho de lo que significa el Señor como autoridad absoluta en su iglesia y a través de todos los tiempos. Entonces, como justicia divina, Él insta no solamente para aquel tiempo en relación a los sacerdotes a lavarse para poder estar limpios, para poder cumplir su ministerio, sino que también nos insta a nosotros, pues Cristo nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Entonces, de igual manera o de alguna forma, cada uno de nosotros como creyentes cumplimos un ministerio y oficiamos en nuestro sacerdocio como tal. Pero ¿cómo debemos oficiar como sacerdotes? De cualquier manera,
No, hermanos, no es de cualquier manera como ustedes lo han indicado. Debemos también pasar por ese proceso de limpieza y de purificación de conciencia delante del Señor para poder ministrar ante su presencia. Esa fue la indicación acertada que Dios le dice a Moisés. Por cierto, que esa palabra bronce en el hebreo significa nehoshet y en el griego significa chalcos, que de igual manera nos hablan acerca de un material altamente purificado por fuego, tal como lo es o lo pudiera ser la plata y el oro, que deben de igual manera pasar por ese proceso para poder entonces dejar su consistencia y su valor como tal. Entonces, él le dice, haz una fuente de bronce con su base de bronce para lavar. Y entonces más abajo nos indica, como ustedes han apreciado, el hecho de que Aarón y sus hijos debían lavarse las manos y los pies. Bien, apreciados hermanos, cada uno de nosotros también tenemos una conciencia de que de igual manera en este mundo pudiéramos vernos envueltos en la suciedad del mismo. El polvo del camino, de las circunstancias de esta vida se puede adherir a nosotros y de alguna manera eso nos pudiera impedir oficiar nuestro sacerdocio en nuestra iglesia local donde cada uno de nosotros nos congregamos, aún estando en el hogar, cuando como cabeza de ese hogar oficiamos delante de nuestra familia para la oración, debemos estar limpios, hermanos, purificados nuestros corazones, nuestras conciencias de malas obras y lavados nuestros cuerpos. Fíjense, es interesante y voy finalizando, hermanos, con lo que dice Pedro, aunque pareciera ser que no lo había estado pensando ni meditando muy bien. Ojalá cada uno de nosotros de igual manera pudiéramos decir como Pedro en capítulo 13 de Juan. Fíjese, el Señor le va a lavar los pies a él no quiere que el Señor le lave los pies, pero el Señor le dice que si no le lavaba los pies, no tendría parte en su reino, no tendría parte con él. ¿Y qué le dice Pedro? Bueno, Señor, no me vas a lavar los pies, pero después él reconoce, no solamente me lavarás los pies, sino también las manos y la cabeza. Esto es una ilustración, hermano, que debe servir para nosotros en que cada día, cada momento, debemos ir a esa fuente de bronce que es la palabra de Dios con el agua más cristalina para purificarnos. Pasando por ella, entonces somos limpios de manos, de pies y de cuerpo completo en una conciencia delante de el Señor. Fíjense, el apóstol, perdón, estaba considerando lo que el apóstol escribía en relación a aquel que se mira en un espejo y luego olvida su apariencia. Hermanos, que los días que vivimos en este mundo, sobre esta tierra, no nos hagan ver solamente en la fuente de bronce de la palabra de Dios una sola vez. Era necesario que el sacerdote o los sacerdotes tuvieran que pasar por ella siempre. Así que cada uno de nosotros también en este sentido debemos hacerlo. Así que hermanos, acoto solamente un poquito de lo que ustedes han dicho y bueno, sigue interesante acá el tema y esperamos pues que el Señor nos siga ayudando en esta tarde. Muchas gracias, hermano Mar. Hermano Eliezer, tiene su mano levantada. Adelante.
Ajá, me escucha, mi hermano. ¿Me escucha, no? Sí, hermano, le escuchamos. Ajá. Solo quería agregar un poquito más, mi hermano, en cuanto a esta agua, ¿verdad? Y yo encontré, mi hermano, tres relación con esta agua, ¿verdad? En el 19, el número 19.9, acá se le llama el agua de purificación, ¿verdad? En números 8, 7, es llamada agua de expiación, cuando el Señor le había dicho a Moisés que tomara a los levitas y hiciera expiación con ellos. Entonces, él dice que rocía sobre ellos el agua de la expiación. Y también para purificar, mi hermano, es llamada el agua santa en números 5 y el versículo 17 o 16. Esto era por fornicación, por adulterio. Y dice el 16, y el sacerdote hará que ella se acerque y se ponga delante de Jehová. Y luego tomará el sacerdote del agua santa, ¿ves? O sea que tres relaciones con esta agua en cuanto a una purificación por expiación a los levitas y otra en purificación por el pecado. Gracias, hermano Eliezer. Bueno, también está el hermano Luis Alfredo. Quería hacer una acotación antes que otro continuara. Es que se han hecho mención de algunas características ya. Hermano Daniel decía que los muebles exteriores son de bronce, los muebles interiores son de oro y estos están a la intemperie. Pero también podemos hablar ahí, vamos, cuando veamos cómo se estructura la tienda como tal, y podremos ver que efectivamente hay otros metales, como que es la plata, que también es señalado, que todavía no hemos tratado esa parte, pero tanto la plata como el oro son metales puros. El bronce es una aleación de cobre con estaño. Ahora, estos metales presentados en forma separada son moldeables, son dúctiles, pero cuando se produce la aleación de ellos para producir el bronce, se endurecen y se hacen más rígidos. Y entonces eso hace que el bronce sea mucho más rígido que la plata, que el mismo cobre en su estado normal o puro, o que el oro. Pero aún en medio de su dureza, no es como el hierro. El hierro, cuando golpea, usted tiene un martillo de hierro y golpea otro metal, puede dañarlo, puede fracturarlo, incluso generar roturas aún en el acero, cuando los herreros están forjando. Pero en el caso del bronce, no. El bronce no produce daño en el acero o en otro metal que sea golpeado. Y es interesante esto, y hacíamos acotación. Estamos haciendo el quite a don Alcímedes, que es el metalúrgico, pero como no ha podido conectarse, él pudiera añadir algunos elementos más en cuanto a esto, pero eso nos habla que el juicio de Dios es perfecto, es pleno, es absoluto. Y en el caso nuestro, ya lavado, redimido, no nos dañan, no nos dañan. Y más bien, como dice allí en Hebreo, da fruto apacible de justicia la disciplina de Dios. Que al presente no sea causa de gozo, pero al final siempre traerá algo bueno para nosotros. Entonces, el ir allí a la presencia de Él y ser juzgado en la presencia de Él y quitar lo que nos conviene no nos daña, sino que nos hace mejores y nos permite cada día estar en mejor estado para servirle a Él como Él lo merece. Hermano Luis, no sé si tiene algo que
decir Una que palabra, con qué nos una puede palabra que ayudar. yo quería Ah, decir brevemente, ¿no? Que, y disculpen, ¿no? Es interesante que aquellas mujeres se despojaron de algo que para ellas pues, eventualmente era preciado, ¿no? Porque un espejo para verse cómo está, ¿no? Y siempre sabemos que, bueno, la naturaleza de la mujer, pues, es verse bien, presentarse, presentable, bien arreglada, ¿no? No despeinada. Pero ella, por amor, pues, por la devoción, ellos se desprendieron de aquello que eventualmente podía producir o era objeto de algo ególatra, ¿no? De algo que pudiera producir un sentimiento de apropiación, pero de manera ególatra, y lo brindaron para la hechura de la lavacro o fuente, ¿no? Entonces es el desprendimiento de aquello, ¿no? Por la devoción, pues, al Señor, ¿no? Es como una aplicación, hermano. gracias, hermano Daniel. De hecho, yo una vez escuché a don Alcimi y después lo escuché de uno de los hermanos Turkington decir que eso es como desprenderse de la vanidad, de aquello que es banal, superficial para honrar al Señor. Hermano, continuando aquí con lo que se señala, también es importante que resaltemos que dice que cuando entres en el tabernáculo de reunión, versículo 20, se lavará con agua y dice para que no mueran. O sea que no era algo que era opcional, no era algo que ellos podían pasar por alto, era algo necesario para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán los manos y los pies para que no mueran. Era un mandamiento muy estricto, muy rígido de parte de Dios, y así nosotros debemos considerar acercarnos a Él a través de la palabra de Dios, buscando la palabra de Dios obre en nuestros corazones y siendo guiados. Leí un pensamiento por allí que tal vez el hecho de que el lavacro o fuente no tenga medida, no se describa forma, tal vez siga ese principio de que se le da más importancia a lo que representa que a la descripción misma del mueble, ¿no? Seguir ese principio, ¿no? Evitar distracción en la descripción del mueble para darle la justa importancia de lo que en sí representa, como hemos escuchado, pues a Cristo como nuestra fuente de purificación y la palabra también. Eh, Bueno, antes que tome la palabra el hermano Luis, eso tiene que ver con el hecho de que la palabra de Dios como tal no es su esencia, es el pensamiento de Dios, es la forma. Cuando dice la palabra se hizo carne en él hecho carne, es el cumplimiento del pensamiento de Dios. Es lo que era abstracto se hizo tangible, se hizo presente en el Señor. Bueno, pero el hermano Luis tiene la mano levantada.
Adelante, hermano Luis. Muy buenas noches, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga. Y disculpe, solamente más bien una pregunta, ¿no? En cuanto a lo que encontramos en Apocalipsis, ya creo que se habló un poco de esto, pero no sé si se podría dar alguna otra figura o una relación cuando dice los pies como bronce bruñido, ¿no? Exactamente en el versículo 14. Perdón, disculpe, el 15, exactamente. Dice, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como, bueno, hasta ahí no, solamente el bronce, o sea, el bronce en los pies, ¿no? Bueno, se ha hablado del caminar, pero si podrían quizás hacer, buscar digamos, hay algo más, una relación, no sé si me entiende la pregunta, un poco más de elementos en el bruñido, ¿no? Lástima que no está aquí el hermano Alcímedes, ¿no? Pero que maneja los metales, pero no sé si algún hermano también podría tener un pensamiento en cuanto a esto. También, ¿no? Los pies. Bueno, lo que hemos aprendido es que eso, lo que representa el juicio perfecto, ¿no? El juicio, sí, perfecto, que es lo que representa el bronce. Es lo que yo he escuchado. Y el hecho de la palabra bruñido es que era muy refulgente, era brillante, brillante. Era para el brillo y era tan fuerte que hablaba ahí de que como el fuego, pues, o sea, que tenía una luz, porque entendemos que el brillo de un metal es simplemente el reflejo de la luz, pero este, como es el mismo Señor, él es luz, él es luz. Y entonces esto tiene una connotación allí, era algo muy pulido, muy brillante. Ese es el significado. Eso nos tiene que llevar al punto de que la justicia de Dios es grande, es esplendente, es gloriosa, es majestuosa y perfecta. Es perfecta. Cuando Él hace juicio, muestra su gloria, y en el gran trono blanco todos diremos amén cuando Él haga el juicio final. Cuando Él, como dice allí la escritura en primera a los Corintios capítulo 15, dé muerte al postrer enemigo, que es la muerte. Allí todos diremos amén. Y allí, cuando Él haga ese juicio, mostrará también su gloria, brillante y esplendente, porque todo Él es glorioso. Hay una pregunta en el chat, creo que fue el hermano Omar que estaba haciendo esa pregunta, de que, bueno, efectivamente allí habla de la muerte en el pasado. En este caso, si nosotros no hacemos, pues aquí como hemos venido enseñando, no buscamos en la guía, en la palabra de Dios, no nos dejamos llevar por ella, no juzgamos lo que tenemos que juzgar en nuestras vidas. ¿Qué muerte puede darse? Bueno, lo primero es que la Escritura dice que cuando no hacemos la voluntad de Dios, el Espíritu Santo es contristado. Allí en Efesios habla, no contristéis al Espíritu. Entonces, hay un proceso de, no digamos que hay una muerte porque no, el Espíritu Santo se mantiene allí, pero está contristado, está hecho un lado. No estamos conectados con nuestro Señor en plenitud, no podemos servirle como debiéramos hacerlo. Por eso es que también la Escritura habla de que debemos ser instrumentos limpios, vasas de barro limpios para Él, para poder ser útiles en su servicio. También pudiéramos citar Hebreos capítulo 12 cuando dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies para que lo cojo no se salga del camino sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, ¿no? No ver la manifestación del Señor en nuestra vida si no estamos en santidad. No vamos a ver la manifestación. Es como que si estuviéramos separados de Dios. Es interesante la forma
aunque no habla del agua como tal, pero es una forma también como mostrar allí cuando dice en Efesios que dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos, o sea que parece un muerto, una persona que no está conectada con Dios y no está viviendo conforme a la palabra de Dios, pues. Entonces, aunque no está muerto, pero parece. Entonces le dice, levántate, pues. Entonces, una persona que no está siendo purificado por la palabra de Dios, no está manifestando pues lo que tiene que ser, ¿no? Por eso es necesario pues, buscar del Señor para andar como conviene. Bueno, si hay algún otro comentario, si no, ya estamos sobre la hora. ¿Alguien más va a añadir algo? Si no, damos por terminado el estudio. Bueno, si no hay más nada, entonces vamos a dejar el estudio hasta acá. Hermano, nos ayuda en la oración para terminar el próximo estudio, ya habiendo visto los muebles del tabernáculo, continuamos, volvemos al capítulo 26 para lo que es la construcción como tal del tabernáculo, las cortinas y la estructura del mismo, que está en el capítulo 26 desde el versículo 1 hasta el versículo 30 y separamos lo que serían el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo y el velo que estaba en la puerta del tabernáculo para tratarlo aparte, dado que tiene unas características muy interesantes y particulares. Entonces el próximo estudio sería Éxodo 26 del 1 al 30. Entonces, un hermano pues nos puede ayudar con la oración. Oremos, hermanos. Dios y nuestro Padre, te damos las gracias una vez más por tu grande amor, por tu gran misericordia y porque nuestros corazones están contentos y gozosos y podemos decir, como dijo aquel gran profeta, hasta aquí nos ha ayudado Dios. Gracias, Señor, porque permitiste que tu palabra sea abierta y hemos escuchado de ti. Y te rogamos, oh Señor, lo que nos has enseñado, lo que nos has impartido, que quede en nuestros corazones, que nos ayude a entenderla y comprenderla y sobre todo a ejecutarla y permanecer y mantenernos fieles a ti. Despídenos y que tengamos una buena noche, dándote las gracias en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.